Y ahora sí, Lourdes Flores is on the house. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué piensas de este nuevo reto de Hernando? ¿Cuánto de tranquilidad le puede dar a quienes observan con incertidumbre a Alcázar? Y también cuánto podría ser esto parte de ese espíritu de divismo que el propio Vargas Llosa retrataba en El pez en el agua. Primero hay que recordar que estamos en esta situación, no olvidar que estamos en esta situación por una decisión precipitada, no suficientemente pensada, que nos ha llevado a una improvisación. Una vez más, un presidente improvisado. Frente a esa improvisación surgen los que aprovechan esta situación. Y has planteado, creo que el punto sobre las IES, y es el poder de Cerrón. Cerrón, evidentemente, que es el prófugo, como alguien ha dicho, menos buscado y más publicitado. Más entrevistado. Más entrevistado. Es el prófugo menos buscado y más entrevistado. Obviamente va a reclamar su cuota de poder. Entiendo que ya está pidiendo el Ministerio de Salud, en fin, o sea, meterse en medio de la repartija para la parte que le toca. Recordemos, hablando de Hernando de Soto, me voy a decir cosas muy positivas, que cuando en esta foto que se ha mostrado de ese diálogo en Máncora, que muchos criticamos porque estábamos nosotros tenazmente en la batalla, él sentía que podía reeditar lo que hizo en los 90 con Fujimori, que era un poco evitar el giro hacia la izquierda radical, que yo creo que en esas circunstancias era imposible. ¿Quién bloqueó los diálogos posteriores? Cerrón. Eso es bien importante tenerlo presente. Entonces, lo que yo creo que los ciudadanos tenemos que tener consciente es que hay un Cerrón tratando de abrirse paso, y ese es parte del verdadero peligro. Que el primer gesto del presidente puede haber sido marcar una cierta distancia, yendo a hablar con Velarde, luego poniendo a De Soto, y que hasta el propio Cerrón puede decir, bueno, a ver si nos limpiamos todos un poco. Sí, pero Cerrón está al acecho. Y entonces lo que hay que tener frente a eso, mucha claridad de una oposición vigilante, dejar de lado los pleitos intestinos en el centro-derecha, evitar que estos 5 meses sean meses de recuperación de terreno de la izquierda que tanto esfuerzo nos quitó sacar, y si hace falta, volver a salir a las calles militantemente a defender al Perú. Pero finalmente creo que hay que pensar bien en las elecciones. Recuperar terreno de la izquierda, Lourdes, cuando la izquierda ha regresado al gobierno por, como tú has dicho, por una chapita premiada. Exactamente, por torpeza y por improvisación. Pero está en nuestras manos, primero, mucha vigilancia, porque yo creo que Cerrón ha vuelto al poder. Hasta dónde avanza, cuánto logra, será un tema que veremos en los próximos días. Hernando de Soto, de quien tengo que decir cosas muy buenas, creo que internacionalmente es una persona que nos puede ayudar en esta relación que hay que poner a la China en su lugar y a los Estados Unidos como un aliado que necesitamos recuperar. Creo que en eso Hernando puede ser valioso. Se ha cuestionado, se ha mencionado en el documental el tema de su relación con los mineros informales. Bueno, si hay un dialogante en ese sentido, hasta dónde llega la propuesta, pero si hay alguien que puede tener unos diálogos y una no me parece mal tampoco. No, pero yo creo Hernando se ha especializado, Lourdes, en dialogar con sectores extremos y a veces hasta inencontrables, ¿no? Pero, el Braem, Cocaleros, Sendero Verde. Pero tú has puesto, me parece que el documental pone el trabajo de abajo, en el que hay que ensuciarse los pies, el copamiento del Estado, la manutención o no de la repartija que ha conducido esta solución improvisada. Todos son temas que merecen, que nos obligan a tener una actitud muy vigilante, pero yo me proyecto más a que el centro-derecha con enorme madurez deje de lado sus divisiones, sus enfrentamientos, y ojalá todos tomemos conciencia de la necesidad de encontrar una figura con la prestancia necesaria, con la autoridad necesaria y la renovación del Parlamento que con toda modestia creo que representa a nuestro candidato Roberto Quiabra, al que hay que apoyar porque es una magnífica alternativa para poner los frenos y los cotos que hace falta en ese momento y construir una alternativa seria y dialogante simultáneamente. Esto no es una franja electoral, por si acaso. No importa, pero hay que aprovecharla. No, le digo al televidente, porque tú sabes que ahora la franja electoral está muy desprestigiada. Sí, efectivamente. Bueno, pero a ver... no ha costado nada, pero vale la pena decir. Es una cortesía. Muchas gracias. 84 y 84 años, ¿no? No hubiera sido, digamos, de esperar un premier un poquito más joven, una década menos,
Sí, parece una edad demasiado. Para un país tan convulsionado, parece, para ser educada, demasiada experiencia, ¿no? Sí, exacto, porque O sea, mira lo que está pasando en Arequipa. A ver, no hablemos de la macroeconomía. Ni ahorita se Lo que tú has dicho, ¿quién se ensucia los inunda medio zapatos? país. Y Balcázar no va a ir pues con sus botitas. Es verdad. Y Hernando tampoco. Eso es cierto, por eso he destacado aquellos puntos en los que sin duda tiene fortalezas. Vamos a ver cómo se termina armando el gabinete. Y nuevamente, como ya las cosas están dadas, solo puedo hacer la reflexión hacia el pasado para que no nos vuelva a pasar en el futuro inmediato. Esa improvisación la derecha se divide entre unos pleitos intestinos y se te meten entre los palos otra vez. Yo sé que tú quieres entrar al tema de la pelea en la derecha, y yo también. Pero no de la derecha y la izquierda, sino del sentido de país frente a la mezquindad de la repartija. Eso que tú le has dedicado a varios programas es para mí más importante que la ideología, porque si yo creo que alguien como Roberto Quiabra puede ser la voz, es porque creo que es una persona que puede convocar más allá, que puede tener llegado al gobierno la posibilidad de ser una voz seria, muy clara, pero convocante. El Perú no puede seguir en esta división tan absurda en la que estamos. Lourdes, has dicho que Balcázar desde el primer momento ha demostrado una incapacidad absoluta. Pero bueno, Balcázar lo único que ha hecho es dar un discurso, todavía no ha hecho nada. Que fue penoso entre nosotros, ¿no? Sí, lo fue. No ha hecho nada. A ver, su primer diálogo con Velarde, bueno, muy bien, San Julio Velarde, que nos proteja. Si mantiene una cierta línea económica, una cierta tranquilidad. Es parte, yo tampoco creo que el hombre debe ser tan irracional de no querer dar algunas señales y la convocatoria de Soto en ese sentido. Pero no perdamos de vista que hay una repartija que va a seguirse repartiendo el Perú y que quiere estos 5 meses sacarle la ventaja, y un Cerrón que dice, ¿y cuál es mi parte? Tampoco se lleven mi Cerelac. Obviamente. Entonces acá estoy. ¿Te has acordado de un comercial de hace 30 años? Sí, todos se comen mi Cerelac. Todos se comen mi Cerelac. Claro, entonces, y esta es una reflexión, por supuesto, para quienes hemos estado en ese lado de la cancha, quienes hemos luchado para que las barbaridades de Castillo no se consoliden, pero también para quienes condujeron a ese resultado. Es un momento en que la improvisación y la barbaridad que se ha hecho debe a todos hacernos madurar, reflexionar y pensar bien. En el momento presente, vigilantes y dispuestos a movilizarnos, y en el momento inmediato a votar bien el 12 de abril. Bien, vamos a revisar entonces algunos videos que nos van a servir de motivación para este tema de fondo que tú quieres discutir, y es la pelea ruidosa entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, que deberían ser, por lo menos en este momento de crisis, aliados estratégicos, y son enemigos jurados y se están sacando los ojos. ¿Quién gana y quién pierde con esta pelea? Vamos a escuchar a Rafael, que en el programa de Tafur y Rodríguez, ¿verdad? Se refirió a este tema. Adelante. Lourdes. La pregunta parte de un hecho cierto que no debería llevar a Rafael López Aliaga a pelearse ni a picarse. En esta decisión ha habido irresponsabilidad y torpeza política, no porque no pudiera ser necesaria la salida del gobernante, sino que ese era el primer tiempo de un proceso que tenía 2 etapas, y la segunda era tanto más importante que la primera. Uno no puede conducir ante una situación crítica, no puede conducir a una crisis mayor al Estado. Ahora bien, tú has planteado el tema del pleito. Para evitar que eso ocurriera, las 2 fuerzas que están hoy en competencia tendrían que haber buscado en consenso una solución. Porque claro, mientras uno empujó la vacancia a todo dar, la otra fuerza política, Fuerza Popular, se puso al frente como diciendo, a ver, pues, ¿qué pasa? Asume las responsabilidades. ¿Y el país? Y en el medio, la repartija general y el prófugo menos buscado, diciendo, después leninistamente hemos dividido a la derecha, acá estoy, y ahora frotando las manos para llegar. Esta irresponsabilidad de dividir al país absurdamente no puede continuar. Pero también, queridos amigos, hay que pensar quién puede tener en los próximos 5 años la capacidad de convocatoria y de seriedad. Y creo honestamente que hay que dejar de mirar lo que está desgastado y hay que volver al otro lado de la cancha a ver opciones que pueden darte toda la tranquilidad. Y yo creo que el general Quiabra es, en mi concepto, la persona idónea en esta circunstancia para liderar el país. Revisando tus declaraciones, lo quisieron ser en la crisis. Esto es muy importante. O sea, todos pensaron en Quiabra en la crisis. Él lo ha dicho, ¿no? No solamente en esta crisis, en varias crisis atrás. En Gerín, en esta, como tú lo has recordado en varios programas también. Creo que en la de Castillo también.
Bueno, de Castilla más bien él era un hombre crítico, ¿no? Pero claro, efectivamente, se pensaba que si se producía la vacancia, claro. Lo han postulado, digamos, o lo han presentado como alternativa de presidente accesitario 3 veces. 3 veces. Entonces la pregunta es, y tú has dado una razón valedera en algunos de los comentarios o en las entrevistas, y es que ser presidente de la República significa tener una trayectoria. Tú has dicho un compromiso con el Perú. Se suponía antes, en nuestros tiempos. Ya no. Eso, queridos amigos, es lo que tiene que cambiar. Esta improvisación en el gobierno y esta vocación de repartirme la torta fiscal a como dé lugar y de copar el poder a como dé lugar en unos y en otros, hay que acabarla. Y para eso tenemos que salir de los que han conducido al país a esta situación y voltear hacia otro lado, por supuesto, para impedir que la izquierda ahora continúe pretendiendo mantenerse en el poder y pretenda volver. Mucho esfuerzo nos costó salir del desaguisado que fue Castillo, de la desgracia que fue Castillo, como para que no tomemos conciencia y la fuerza del centro derecha no actuemos con sentido de responsabilidad. Así es que hay que invocarles a todos, basta ya de esta guerra absurda, porque todos nos necesitamos. Pero no es tan absurda porque hay una campaña electoral, Lourdes, y sí, tú sabes no, que al que va primero hay que dispararle todo lo que se pueda para acortar la distancia. Y esto no, digamos, no tiene mucha ciencia. No, por supuesto. Keiko lo está haciendo con bastante eficacia, no lanzando flechas hasta que se pica a Rafael y comienza la guerra. Entonces él le ha dicho que es el renovación caviar, ¿no? Le ha dicho a Rafael. Y Rafael le ha dicho cínica. Y entonces proyectemos eso que les gusta tanto a los analistas en escenarios. Mi escenario es clarísimo. Yo creo que tenemos que voltear ese lado de la cancha a una persona distinta. Ya, pero vamos a escuchar a Rafael diciéndole cínica a Keiko. ¿Tú crees que le da el cerebro a Keiko o no? No, yo creo que Keiko ha madurado mucho. O sea que puede ser idea suya. No, pero es que fíjense ustedes, queridos amigos, solo, que por supuesto no es el escenario que yo creo que hay que voltear a una opción como la nuestra, de responsabilidad y firmeza. Pero imagínense que estos dos señores pasaran a la segunda vuelta. ¿Podrían? Repetimos el escenario hace 10 años. ¿Por quién votas? No, eso será voto secreto. Yo voy a votar por Quiabra y espero que todos seamos conscientes que necesitamos una alternativa distinta en el Ejecutivo y en el Parlamento. Rajamos todo el día de este Parlamento y a la hora que nos preguntan volvemos la cara a los mismos. No, señores, hay que buscar alternativas serias que estén, por supuesto, en una posición razonable, que tengan que hacer convocatoria. Pero lo que voy, ¿se dan cuenta de la enorme irresponsabilidad que significa que volvamos a alentar la división en nuestro sector? Hace un año el PPC se pasó buscando a todos, tratando de encontrar puntos de unión y no lo logramos. Estamos en una competencia, tienes toda la razón, pero tenemos que tener un poquito más de mirada de una segunda vuelta en que necesitamos. Y lo que es más importante, nadie tendrá mayoría en el próximo gobierno. Hay que ser irracionales y tontísimos de no darnos cuenta que nos necesitamos y que no se pueden romper los puentes ahora. Yo más bien propongo que busquemos a un constructor de puentes como Quiabra. Tú has dicho, Lourdes, que lo que ha hecho, cito textualmente, Porqui, es una chanchada con el Perú. Y después se ha hecho una porquería. Te pido que desarrolles esa imagen. Bueno, la vida política y las frases también tienen un cierto grado de ironía, ¿no? Entonces, sí, pero de Porqui es una chanchada. Pero es una chanchada desde el punto de vista de la mugre o de qué. No, bueno, la frase es una ironía, pero sí revela en mi concepto, una enorme torpeza. Él está escudándose ahora en ver quién fue Nunca vamos a saber dónde subieron esos votos que aparentemente no cuadran, pero yo prefiero en estas circunstancias ya no seguir agudizando eso, ni decir todos son responsables. De acuerdo, pero me dio la sensación cuando dices esto que de alguna manera... O sea, ¿no tiene sentido el humor usted, maestro? No, yo tengo sentido del humor, pero yo no estoy, digamos, en este momento siendo parte de un partido. Es una frase, pues es una frase. Tú sí, eres parte... Es una frase más bonita, que les ha gustado más a los que he dicho que es una porquería. ¿Ah? Ya. Eso está más bonito, pues, ¿no? La vida ¿Y política... esto no es hacerle el juego a Keiko, un poco? No. Más que a Quiabra. Yo le hago el juego a la reflexión. Porque Quiabra no está peleando con Porqui. ¿No? Está peleando con Porqui es Keiko. Y el valor de Quiabra, es que precisamente se ponga por encima. Eso me encanta. Me parece que es el líder que necesitamos en el momento. Pero creía que en ese momento... Tú tienes que ir al campo de batalla y es que guerrear. a ver, yo no sé, queridos amigos, yo estaba sinceramente, porque tengo sangre en la cara, indignada. O sea, a mí me parecía que habían, eso que he dicho, que habían hecho una barbaridad. O sea, yo decía, Dios mío, ¿no hemos aprendido nada? ¿Podemos jugarnos el país como un dado? Entonces sí, es mi reacción
Visceral, digamos. de indignación. Ajá. Pasadas las horas de esa indignación, viene la hora de la reflexión de una persona que tiene muchos años en la vida política, que ha procurado contribuir con toda sinceridad a salir del desaguisado que significó Castillo y que ahora siente, precisamente porque no es candidata a nada, que lo que hay que llamar la atención a todos es de la obligación de mirar un poquito más allá y a los ciudadanos de pedirles primero nuestra vigilancia y luego nuestra reflexión, porque afortunadamente creo que podríamos salir de estos enfrentamientos con alternativas mejores. Ahora que has hablado de la repartija, que es un tema que a nosotros nos obsesiona. Porque, sí, lo sé, te he seguido. Porque mientras el Perú sigue con índices de pobreza, de anemia, de tuberculosis, los políticos se siguen enriqueciendo y se reparten los ministerios y se rifan el poder. El poder y el presupuesto. Así es, por supuesto. Entonces, quiero comentar contigo, que estoy seguro conoces mucho de este tema, algo que ha ocurrido con la ministra Denise Miralles. Denise Miralles es la ministra de Economía. Fue colocada en realidad en el gobierno de José Gerí por José Salardi, claro, sí. Pro inversión, ¿no? Entonces ahora se ha anunciado que ella continuaría, ¿no es cierto?, en el manejo de la economía para no producir sobresaltos ni golpes de timón. Pero yo te quiero comentar algo que nos ha preocupado. Y es que la señora Miralles tiene el cargo de subdirectora en Proinversión y no ha renunciado a su puesto en Proinversión. Es decir, es ministra de Economía, pero también tiene un cargo como subdirectora en Proinversión al mismo tiempo. No sé. ¿Y es funcionario de carrera o qué? Será, ¿no? Será. Pero es la misma figura que Dina Boluarte. Dina Boluarte era presidenta del Perú y también funcionaria de RENIEC, por si acaso. Y presidente del Club Purímac. Tres cosas. Era muy importante. Entonces, Denise Miralles, que es puesta por José Salardi, que es el jefe de plan de gobierno de Alianza por el Progreso, o sea, es la mano derecha de Acuña, la mano que mece la cuna o la cuña. La señora ha dictado un decreto, ¿no?, en el cual se aumenta todos los sueldos de manera sumamente llamativa a los funcionarios, directivos, empleados, ejecutivos, especialistas de Proinversión. Entonces, aquí dime tú si no hay un conflicto de intereses, si no hay un aprovechamiento indebido del cargo, cuando la ministra de Economía decide que se le suban los sueldos precisamente a ese grupo ocupacional del que ella misma forma parte. Entonces, gracias a esta nueva escala remunerativa, ¿no?, que ha instalado la señora Miralles, ella misma pasaría a ganar 20.000 soles si dejara de ser ministra y pasara simplemente a ser una directiva de Proinversión. Es decir, si solamente tuviera una chamba y no dos, que es lo que tiene ahora. Bueno, supongo que los dos sueldos no los puede cobrar, pero digamos que está guardándose la posibilidad. Claro, pero está aumentándole el sueldo a su otro cargo. Sí. ¿Eso vale? ¿Eso se puede hacer? No, a ver, es evidente que está premiando la institución de premiándose y premiando a los colegas. Pero, por supuesto, valiosa la información y criticable la decisión, totalmente. Pero entrando al tema más de fondo, es muy importante ver cómo se va a conformar este gabinete. Y cómo estas cuotas de poder que nos vienen arrastrando en la última década, y por eso creo que hay que producir un cambio, porque en la última década, cada cambio de gobierno de estos que he calificado de improvisados han nacido de una repartija. En cada uno era, eres presidente a cambio de ministro tal, el otro tal, yo doy la cara, me das la dirección, me das el presupuesto. Eso es lo que hay que acabar. Y me parece que esta señora, a quien no conozco, que seguramente es una mujer profesional valiosa, pero evidentemente ha sido traído por alguien que hoy día tiene una vinculación política clarísima. Es el jefe de plan de gobierno. Y yo creo que Acuña ha sido el gran titiritero, uno de los grandes titireteros en todo esto, uno de los grandes reyes de la repartija. Eso hay que acabarlo con toda firmeza. Me dicen además que ha estado reunida con Balcázar el día de hoy. Balcázar ya al parecer le ha dado su bendición. Y entonces lo que estamos
a punto de permitir los peruanos es que Acuña maneje el ministro de Economía, el Ministerio de Economía. Y vamos a ver qué más. O sea, el gato de despensero. Y vamos a ver qué más. Entonces... Bueno, ¿qué más? Si sabemos qué más, ¿no? Eso es salud, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí merece Eso explica mi indignación de hace algunos días, que todavía se mantiene, por supuesto, pero que se ha convertido en una reflexión vigilante y en un llamado de atención severo al centro-derecha para salir de este pleito y para ser todos, queridas y queridos amigos, conscientes que esta lumpenización de la política, que esta repartija del poder irresponsable tiene que acabar. Hace 10 años estamos de tumbo en tumbo porque, habiendo perdido calidad la política, reflexión, madurez, estamos haciendo doble juego y no estamos reaccionando suficientemente. No sé qué se podrá hacer en el periodo cortísimo. Primero, vigilar. Lo que sí sé es que podemos hacer en abril. Pensar con mucha seriedad, buscar una alternativa distinta de lo que hemos vivido. Si estamos hartos de esto, produzcamos un cambio. Y ese cambio tiene que ser un cambio fuerte. Una cosa es que se tenga un gabinete de ancha base, que se llame a todas las fuerzas políticas. Y otra cosa es que se paguen los votos con ministerios. Pues por supuesto, eso es lo que estoy... Y se está haciendo de la manera más grosera en nuestras narices, repartiendo el presupuesto nacional a todos los que me apoyaron. Ya. Entonces, esto para Luna, esto para Acuña, esto para Acción Popular. ¿Y los peruanos? Exactamente. ¿Para los peruanos cuándo? El centro de mi reflexión y de mi indignación, como la de muchos de ustedes, es eso. O sea, ¿quién piensa el país? ¿Quién piensa en el interés nacional? Estamos en una repartija grosera y no hemos tenido desde nuestro lado, en los líderes más calificados, la perspicacia de decir no nos vamos a prestar eso. Y más bien, damos un paso atrás, encontramos puntos de solución para evitar que eso se dé. Uno empujando y la otra diciendo, bueno, a ver quién termina embarrándola. No. Algo distinto. Un dato más respecto a esto de la ministra Miralles, que es la ministra de Salardi, que es el ministro de Acuña. Estas medidas se han dictado con un decreto de urgencia, el 001-2026, que se publicó el 13 de febrero, o sea, una semana antes de que saliera. ¿En qué fecha ha salido? No, la semana pasada. Bueno, en fin. Gerí, una semana. ¿no? O sea, lo han hecho ya en medio de la crisis. Entre gallos y medianoche, decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera que coadyuven a la eficiencia del gasto público, bla, 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 bla. Pero esta señora está ordenando una medida que la beneficia directamente. En el caso de que por A, B o Z sale del ministerio, pues se asegura su sueldo jugoso y continúa ahí de lo más pancha. Lo razonable sería que, instalado este nuevo gobierno, una medida como esa se revisara. Así lo creo. ¿Te parece que es una buena idea que continúe como ministra? No la conozco suficientemente como para saber cuáles son sus capacidades técnicas. Ya, pero sabiendo que la ha puesto ahí... Salardi, ¿no? Salardi, el jefe de plan de gobierno de Acuña. O sea, había que buscar el perfil del técnico que no necesariamente tuviera ningún compromiso. Me parece que eso era lo correcto. Hubiera sido lo ideal, ¿no? Eso hubiera sido lo ideal. Por eso, la actitud tiene que ser una actitud muy vigilante. No sabemos cómo va a terminar pintándose la cancha. No sabemos, insisto, yo creo que Cerrón está al acecho del poder. Lo tiene y lo que no tiene no va a permitir que se le quiten, como he dicho hace un rato, graciosamente su Cerelac, que le quiten lo que tiene o lo que aspira o lo que considera que debe tener. Han regresado, por la torpeza han regresado al poder. Bueno, necesitamos más madurez que antes, más capacidad de crítica que antes y más vigilancia que antes. Y nuevamente insisto, en 5 meses, serena reflexión para buscar un liderazgo serio, convocante, serio y maduro, pero convocante, que no esté, que esté por... Nuevamente digo, ¿por qué se descarta en 3 crisis a la persona que, teniendo los merecimientos, lo que les dice es, no me presto la repartija? Porque lo que se quiere es la repartija. Basta ya de eso. Ahí sí hay consenso, ahí sí hay acuerdo. Me alegro. Para ser honestos, tener un banco exclusivo para ahorrar y hacer que tus dólares crezcan es lo más inteligente hoy. Abre una cuenta de ahorros preferente en tu otro banco que te paga 2.25% de TREA en dólares. Banco Pichincha, orgullosos de ser tu otro banco, tu banco para ahorrar. Vamos ahora
con una nota que ha preparado Diego Pachas. A inicios del año, en las oficinas de delitos de corrupción de funcionarios en el Ministerio Público en Junín, se acercó una persona que se ofreció como colaborador eficaz. Tenía información sobre el otrora jefe de la Comisión de Presupuesto, el congresista José Luna, a quien se acusaba de haber direccionado una licitación en la Municipalidad Distrital de Pilcomayo. ¿A cambio de qué? Del 5% de la obra, 4 millones de soles, es decir que el 5%, 200.000, irían para el congresista mencionado. Además, esta aspiradora colaboradora eficaz, que ya tiene un código incluso, reveló la ruta criminal de la coima, que señalaba directamente a Marlon Ninahuanca, mano derecha de Luna, y una persona sumamente vinculada con Andrea Vidal, la trabajadora del Congreso, que fuera asesinada salvajemente en un caso que todavía no encuentra explicación. Veamos el reportaje de Diego Pachas. Señores periodistas, porque no hay espacio ni para ladrones ni para gente cobarde que no quiera hacer el de verdadero cambio a favor de los que menos tienen. Durante los primeros días del 2026, un individuo con cargo de conciencia se acercó a las oficinas del Ministerio Público en Junín. Los fiscales que le tomaron la declaración mandaron inmediatamente un oficio a la Fiscalía de la Nación, porque el testimonio involucra a uno de los políticos más poderosos del Perú, el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, en un caso grave de corrupción. Justamente quería decirle, señor Luna, que nos llegó el día de hoy una información de que hay un aspirante a colaborador eficaz en Junín que afirma que usted ha recibido una coima del 5% del beneficio de la Municipalidad de Pilcomayo a través del señor Ninahuanca, Marlon Ninahuanca, que es entiendo del partido, y curiosamente el alcalde de Pilcomayo es hermano del señor Ninahuanca, Brian Ninahuanca. Quería saber si eso es cierto, porque dice que se manipuló desde la Comisión de Presupuesto cuando usted la presidía, y queríamos saber su versión y si la Fiscalía de la Nación lo ha citado. El testimonio del aspirante a colaborador eficaz 0001-2026, quien señala a José Luna, en su condición de presidente de la Comisión de Presupuesto, haber direccionado una obra a cambio de una jugosa cantidad de dinero, una licitación de más de 4 millones de soles por una comisión del 5%, es decir, más de 200.000 soles a los bolsillos de Luna Gálvez. Habiéndose adjudicado la Buena Pro al único postor consorcio Guaitapayana al 90% por 4.213.665 soles, precisando que para el otorgamiento de la Buena Pro se solicitó el 10% del monto contratado, siendo el 5% para el congresista José Luna Gálvez, siendo que el donativo requerido para el congresista sería entregado antes del otorgamiento de la Buena Pro. Hoy en Veto a Saber, vouchers, depósitos y chats de WhatsApp que van de la mano por lo dicho, por el aspirante a colaborador eficaz. Muchas gracias por su información. Es la primera vez que escucho esa información, pero no es la primera vez que utilizan mi nombre en la Comisión de Presupuesto para poder aprovechar y engañar a la gente. No es la primera vez. El nexo entre el alcalde de Pilcomayo, Brian Ninahuanca, y José Luna es Marlon Alfredo Ninahuanca Parión, el hermano del alcalde y miembro de Podemos Perú desde octubre del 2024. Ninahuanca, acusado junto al hijo de Luna, José Luna Morales, de apropiarse ilícitamente de un inmueble, fue jefe de Andrea Vidal y, según la declaración de un ex empleado de Ninahuanca, Andrea fue su pareja sentimental. En principio, le habla el ciudadano con código 001-2026. Mi denuncia está orientada a finales del año 2022 e inicio del 2023. Conocí al señor Marlon Ninahuanca Pariona, donde se dedicaba a realizar diferentes gestiones de financiamientos de proyectos para gobiernos locales, considerando que su hermano había ganado las elecciones en la Municipalidad de Pilcomayo. Él habría obtenido las ventajas de esa gestión mediante las relaciones con el congresista José Luna Gálvez. José Luna Gálvez fue elegido presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República en el periodo 2022-2023. Dicho espacio es uno de los más importantes del Parlamento, porque en dicha mesa de trabajo se maneja el presupuesto general de la República y de cómo se repartirá el dinero del Estado. Una comisión anhelada por todas las bancadas.
ven esta comisión de presupuesto como la manera en que han conseguido el dinero que necesitan para hacer realidad sus planes de gobierno, sus planes de trabajo y sus planes de proyección de infraestructura, sobre todo. La comisión de presupuesto, si no está fiscalizada por los propios congresistas a la interna, va a ser muy difícil que luego se pueda conocer si algún congresista ha cometido estos presuntos actos ilícitos. Según los vouchers y depósitos a los que tuvimos acceso, Nina Huanca recibió entre enero del 2023 a octubre del 2024 alrededor de 375.000 soles, entre vouchers de 15.000 y 20.000 soles, precisamente durante las fechas que, según el colaborador eficaz, se transaba el negociazo, transferencias que se encuentran bajo investigación. Me manifestó que todas las transacciones lo tratara con su hermano, Marlon Nina Huanca, y para ello solicitaba los primeros adelantos para que pudiera cumplir con el congresista, puesto que ya había obtenido el financiamiento para dichos proyectos. Con fecha 4 de septiembre de 2023 salió el resultado de la Buena Pro y a partir de ahí empezó a correr con el 5%. Tras lo dicho, que involucran un alto funcionario del Estado, los fiscales de Junín derivaron la denuncia al despacho del fiscal de la Nación, Tomás Saladino Gálvez. A más de un mes, el fiscal Gálvez aún no dispone iniciar las investigaciones preliminares. También ha participado, corroborando las gestiones del congresista Pepe Luna, el señor Aritech Rivera de la Cruz, en su condición de asesor del congresista. Asimismo, Marlon Nina Huanca me dijo: mira, el acuerdo es este, 5% para mi hermano, 5% para el congresista José Luna. Todas las tratativas para beneficiar al consorcio se realizaron en 6 reuniones, a cabo en el mes de agosto de 2023, y todas en la ciudad de Lima. Las otras veces lo denuncié penalmente y ahora le agradecería bastante si me pudiera dar esa información para denunciarlos penalmente, porque no pueden usar, pero así lo hacen, ¿no? Usan el nombre de congresistas para tratar de robarle, engañar a la gente, ¿no? Pero por favor ayúdeme dándome la información para denunciarlo penalmente como he hecho anteriormente. La comisión que tiene la clave de la caja fuerte es ahora un centro de direccionamiento de obras a través del pago de coimas. Dinero de todos los peruanos, manejado al antojo de los políticos más despreciables. Bueno, el candidato Luna dice que él va a denunciar por difamación y que le den toda la información, pero estamos hablando del testimonio de un colaborador eficaz, que lo que tiene es un código y, por supuesto, desconocemos su identidad. Es impresionante cómo el nombre de Andrea Luna continúa apareciendo en las noticias de una u otra manera, ¿no? Dicen bien los que creen que los muertos claman justicia. Y en este caso, el tema de Andrea Luna fue sepultado, Vidal, fue sepultado durante más de un año. Y de pronto apareció en las noticias con la fiesta de Jerí y no deja de aparecer. Todas las semanas hay una noticia nueva y yo creo que esto inexorablemente va a conducir a que su caso se esclarezca, a que sepamos realmente quiénes estuvieron detrás de este crimen cruel, sangriento, espeluznante. Bien, vamos a nuestra mención. Cuando la comida está buena, uno no se mide y pica por aquí, repite por allá y después aparece la indigestión. Aliviar ese malestar estomacal no es sencillo. Sencillo es aliviarlo con Sal de Andrews Clásica a solo un sencillo. Gracias, Sal de Andrews Clásica, alivio rápido y sencillo a solo un sol. Muy bien, continuamos conversando con Lourdes Flores y la verdad es que los candidatos, todos creo, sin excepción, cargan con una cantidad de denuncias que deberían, creo que en cualquier otro país, filtrarse de alguna manera. Pero nos pasamos las campañas electorales, Lourdes, destapando denuncia tras denuncia contra cada uno de los candidatos. ¿Es así en todas partes? ¿Es normal? A ver, primero, en el caso de alguna investigación ha dicho que hay 5 o 6 que no tienen ninguna. Uno de ellos, afortunadamente y para orgullo, es Roberto Quiabra. Pero mientras escuchaba eso, yo decía, cuando yo tenía, ¿cuánto? 20 y tantos años, fui parlamentaria por primera vez. Claro, yo
estaba al lado de Roberto Ramírez Villar, de Luis Alberto Sánchez, de Carlos Malpica. ¿Por qué la política peruana se ha degradado tanto? ¿Por qué hemos perdido calidad? ¿Por qué no nos damos los peruanos la oportunidad de salir? En el fondo yo le doy gracias a Dios cuando todo se revela, porque yo creo que ya está tan sobre la mesa esta podredumbre, esta repartija, este entender el Estado como un botín, que si no tomamos esa oportunidad que, no sé, creo que tú no eres un hombre feo, yo lo soy, que Dios nos da de poder cambiar, votemos bien, queridos amigos. Y miren que yo soy una vieja política y la gente quiere caras nuevas, pero entre esto que vemos, y un Javier Bedoya de Negri sentado en el Congreso, David Ben en el Senado, Matilde Lozada en Arequipa, un joven como Renato Gálvez en Cajamarca, gente nueva, gente fresca pero preparada, y un líder político como el general Quiabra que conduzca un país ordenadamente. ¿No merecemos eso los peruanos? ¿O merecemos seguir viviendo en esto? Yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacernos por amor a nosotros mismos. Y yo creo que eso es lo que la democracia te permite. Cada 5 años decir, basta ya de lo que no sirve y votemos bien. Bueno, pero los últimos resultados parecen demostrar que somos un país con pobre autoestima, ¿no? Bueno, pero yo tengo fe en que estamos a 50 días y que en el fondo esta crisis, que es la crisis de la irresponsabilidad y de la improvisación, nos tiene que llevar a decir, no se puede seguir improvisando. Los gobiernos no pueden salir del cachito. Vamos a elegir presidente, a ver quién sale. Claro, a los dados. Mira, yo comparaba eso, por ejemplo, uno puede tener un juicio de valor sobre la transición de Paniagua, pero cuando se produjo la caída del fujimorismo, hubo por lo menos un gesto de madurez de fuerzas políticas muy disímiles que buscaron una alternativa consensuada. Eso es lo que yo les reprocho a los líderes de mi sector. ¿Cómo es posible que si la alternativa era salir de esto, no se hubiera buscado por encima del interés mezquino algo mejor? ¿Y cómo es posible que alguien pueda conducir un proceso sabiendo que tiene estos jugadorazos en la cancha? Pero en nuestras manos, los ciudadanos, está que esto cambie, y yo los invito con el mayor afecto a que pensemos y que nos demos un destino superior. La política no puede seguir siendo esto. La política tiene que recuperar prestancia, decencia, con rostros nuevos. Sáquenos a todos los viejos políticos que ya estaban fuera de juego, pero pongamos gente de primer nivel otra vez en la cancha y verán cómo nuestro país tiene un destino superior extraordinario. Yo tengo fe que eso va a ocurrir. Lourdes, tenemos que ir a una noticia trágica que sin duda ya conoces. 4 familias de oficiales FAP, 4 familias fallecieron en un accidente de helicóptero. En total, 15 personas murieron. La enumeración es de verdad tristísima. Javier Nole González, de 50 años, con su esposa, Ibis Rodríguez, de 49, y sus hijas, de 17 y de 15 años. Elisa Bernal Paredes, 49 años, falleció con sus 2 hijos de 14 años. Zoica Fernández Medina y sus hijas de 14 y 6 años. El hijo del coronel Moscoso, 14 años, el mayor Sergio Paucar Centurión, el alférez Luis Huertas Cárcamo, los suboficiales Camila Anchapuri y Leiner Aguirre. El helicóptero de fabricación rusa M-17 fue adquirido en 1992 y recibió una reparación completa en el 2024. La aeronave había pasado su última inspección técnica en noviembre del año pasado y contaba con el mantenimiento correspondiente. Vamos a escuchar las palabras de César Mendiola, general de la FAP, que aseguró que el helicóptero estaba en buen estado. ¿Por qué viajan? Son vuelos de acción cívica, son vuelos donde pueden viajar personas en diferentes órdenes, personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, funcionarios públicos, pueden familiares, que inclusive personal extra-FAP. Lo tenemos normado y está autorizado. El tema de mantenimiento, sí, el mantenimiento cada vez que una aeronave vuela, pasa por un proceso riguroso de mantenimiento y se le llama aeronave operativa. Cuando la aeronave está operativa, el vuelo es seguro. Es seguro. Su último mantenimiento fue en noviembre, de una inspección mayor del helicóptero, una reparación mayor del año 2024. Ha volado hasta la fecha aproximadamente 288 horas y su siguiente inspección mayor, o sea, una reparación más grande igual, debería de ser en el 2031. Entonces, tiene esa garantía del personal de mantenimiento aerotécnico de nuestra Fuerza Aérea. Lourdes,
últimas palabras para tener que terminar esta entrevista. Desde luego, en primer lugar, en relación a la nota que has pasado, expresar mi más profundo sentir por las personas que han fallecido. Lamentar que aunque se acaba de dar toda una explicación, lamentar que el estado de naves que son parte de la defensa nacional se encuentre en esta situación tan precaria, e invocar para que tengamos en eso también un sentido de responsabilidad. Pero las palabras finales en este programa, agradeciéndote esta entrevista, es decirles que la improvisación y la irresponsabilidad no pueden ser la regla en la política peruana. Y que yo tengo confianza y fe que todos los peruanos recapacitaremos, que en nuestro sector político deberá haber la madurez necesaria para parar estos pleitos, para ser conscientes de lo que viene, y espero que en los ciudadanos haya el mayor sentido de responsabilidad, porque el Perú no merece esto. Muchísimas gracias. Gracias a ti nuevamente por habernos acompañado.